Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en el gótico en la península ibérica. Fijaros, nos tenemos que referir a las experiencias del maestro Mateo en la zona baja del Pórtico de la Gloria, la mal llamada Catedral Vieja, como punto de partida en nuestra experiencia por la arquitectura gótica española. El gótico propiamente tardará, podríamos decir, aún unos años en hacer su aparición y no surge como resultado de los ensayos realizados en España. Se trata de un fenómeno de colonialismo artístico que afectará a Castilla desde mediados del siglo XIII y a la corona de Aragón y Navarra unos años más tarde. Tres centros podríamos decir que destacan en primer caso. Son Toledo, Burgos y León, todos ellas con sedes episcopales. El primero, Toledo, sede metropolitana. Más o menos contemporáneamente, las dos primeras ciudades, es decir, Toledo y Burgos, emprenden la construcción de su catedral. León unos 30 años más tarde. La suya, pero podríamos decir, entre todos los proyectos, existe un común denominador: la personalidad de los obispos que son sus impulsores, podríamos decir, más entusiastas. A ellos también tenemos que sumar la abortada Catedral Gótica de Santiago de Compostela, de la que se comenzó la cabecera. Ximénez de Rada de Toledo y Mauricio de Burgos conocían Francia, y París en particular. Es posible presumir que fue allí donde establecieron contactos con los maestros idóneos para conducir las fábricas de sus catedrales. Además, entre sí estaban relacionados. Aunque la primera que se comienza es la de Toledo, se concluirá antes, quizá por su menor complejidad, la de Burgos. El inicio de las obras en la primera se sitúa en torno al 1222-1224 y se planteó una iglesia de 5 naves con doble girola y sin transepto marcado al exterior, según el modelo seguido inicialmente en Notre Dame de París, toda ella de una gran monumentalidad. La cabecera, el ámbito podríamos decir más complejo por la necesidad de resolver adecuadamente los empujes y contrarrestos de la estructura, constaba ya de 15 capillas en 1238. Pero la muerte de Ximénez de Rada en 1248 supuso, podríamos decir, una clara ralentización de la obra. En los últimos años del siglo XIII, la iglesia está aún por terminar y es en el siglo XIV su conclusión definitiva. Aunque Toledo responde en planta a un modelo extranjero, las soluciones adoptadas en lo que a elevación de muros y proporciones del alzado en general, nada tiene que ver con él. Es significativa de esta acomodación incluso el uso de los arcos polilóbulos en la zona de los triforios de la girola, de intenso sabor musulmán. La Catedral de Toledo podríamos decir que es la empresa más monumental y la más ambiciosa de las emprendidas a lo largo del siglo XIII en la península ibérica. También constituye un testimonio irrefutable de la voluntad de adaptar un modelo extranjero a la tradición local. Por ejemplo, la despreocupación por lograr una estructura esbelta en sintonía, por ejemplo, con lo francés es total. Fijaros que no es un edificio redondo, porque probablemente no acababa de funcionar aquí. La Catedral de Burgos no puede desligarse de la personalidad de su más directo promotor, el obispo Mauricio, también familiarizado con Francia, de donde debió de traer al maestro que se hizo cargo de la dirección de los trabajos. Aunque se posee datos sobre los artífices que se sucedieron en la maestría, por ejemplo el maestro Enrique o Juan Pérez, se ignora el nombre del primero de ellos. En 1222 se procedió a la colocación de la primera piedra. Las obras avanzaron con cierta rapidez, pues en 1238, al morir el prelado, se la entierra ya en el coro.
Entre 1243 y 1260 se documentan nuevas peticiones de indulgencias a la Santa Sede para la contribución a la fábrica. Indudablemente deben corresponder a la continuación de las obras, aunque en la última fecha solo quedarían pendientes las bóvedas y ciertas zonas de las partes altas. La planta adoptada en Burgos es mucho más simple que la de Toledo. Corresponde a una iglesia de 3 naves en la zona de los pies, con un transepto marcado hacia el exterior de una sola nave y girola. Si en la concepción general la cabecera de Burgos recuerda a la francesa de Countach, en el alzado de las naves la proximidad mayor se establece con Bourges. Muchas veces se ha dicho, y por ello, en identificar al primer maestro anónimo de Burgos como francés, y se le ha supuesto conocedor, por su itinerancia, de las diversas fábricas a las que habría recurrido para organizar la de la Catedral Castellana, mucho más francesa en líneas generales que la de Toledo, en especial por las proporciones del alzado. Por lo tanto, existieron 3 portadas, 2 en los brazos del crucero y una triple en los pies. Las primeras se integraron en un hastial organizado según las pautas más genéricas del norte de Europa. Había que partir del profundo desnivel existente entre el lado norte y el lado sur, de modo que en el lado sur se dispusieron 3 niveles: puerta con una zona ciega superior bastante amplia, rosetón y parte alta. En el norte la distribución fue la que sigue: puerta, sobre la que inmediatamente se sitúa un gran ventanal, y parte alta. En lo concerniente a la fachada occidental, fue concebida según el modelo francés canónico. Incluía torres a ambos extremos integradas en la fábrica. Desgraciadamente ha perdido sus puertas primitivas. Fijaros que la construcción de la Catedral de León, la más francesa de todo este grupo, como ya hemos dicho, se comenzó bastante avanzado el siglo XIII. Su inicio debe situarse con posterioridad a 1255 y contó con el propio obispo de la sede y con el rey Alfonso X como valedores principales. Este último, en 1277, concedió exención de impuestos a los 20 canteros, al vidriero y al herrero que trabajaban en la fábrica, por todo el tiempo que permanecieran vinculadas a ella. La planta de León, en lo que respecta a la organización de la cabecera, recuerda muy de cerca a la de Reims, por su hipertrofia. Tiene 3 naves en los pies, un transepto marcado espacialmente y girola. Para su alzado, en cambio, se ha recurrido a las novedades presentes en Amiens, en lo concerniente al vaciado del triforio, que se convierte por ello en una nueva entrada de luz. León, en este sentido, es la catedral española que sintoniza con los presupuestos de la estructura diáfana francesa, a lo que contribuyen directamente las magníficas vidrieras conservadas en su mayor parte. Durante el siglo XIII, contemporáneamente a estas grandes fábricas, se concluyen determinados monasterios cistercienses, a la par que se instalan las primeras casas mendicantes en España. Si estas últimas no son relevantes todavía, desde el punto de vista arquitectónico, en la órbita del Cister sobresale el refectorio de Santa María de Huerta, que se fecha en torno a 1220 y 1230. Aunque en planta no se detecta variación alguna respecto a la disposición usual, la cubierta resuelta con bóvedas sexpartitas y el muro del fondo de la sala, concebido como una superficie transparente, son testimonio irrefutable de que los planteamientos globales están muy alejados del mundo románico. En el área de la Corona de Aragón, a finales del siglo XIII, principios del XIV, empiezan las fábricas góticas de las catedrales de Barcelona, Gerona y las de numerosas iglesias parroquiales de variable importancia. El modelo que se sigue en los proyectos más monumentales es el de 3 naves con deambulatorio, transepto marcado solo espacialmente y capillas entre los contrafuertes a lo largo de todo el perímetro. La Catedral de Barcelona es la que responde más a este modelo, porque no se concluye según el plan previsto. No así de esta forma la de Girona, que acaba sustituyendo a finales del siglo XIV las 3 naves planteadas inicialmente por la nave única. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.